Perfecto. En la vez pasada habíamos estado acompañando a Dante en el inicio de su recorrido a través de el más allá, en esta geografía escatológica que es algo verdaderamente interesante y novedoso. Quizás sea Dante el primer autor que se toma el trabajo y la tarea de depurar esta geografía, de construirla, de elaborarla y mostrarnos los lugares tal y como la iglesia había empezado a prefigurarlos ya en el siglo XII. El infierno como un lugar de castigo eterno, el purgatorio como un lugar al que iban las almas de aquellos que no habían sido tan malos como para merecer la condenación absoluta, y el cielo o el empíreo como el lugar al que iban unos cuantos, unos pocos, eh, personajes que se habían caracterizado por unas vidas muy santas, que habían sido entonces favorecidos no solo con la misericordia divina, sino que se habían ganado el derecho a a esa misericordia y tenían además, tienen la posibilidad de intervenir sobre las vidas humanas. La forma como Dante va construyendo la hilación de los tres lugares es algo muy interesante y de nuevo está de acuerdo con la teología. El infierno es un sitio de condenación absoluta del que nadie puede salir, se corresponde originalmente con los espacios que habían tenido claramente definido las civilizaciones greco-romanas, que se corresponden más que nada con la idea del Hades de los griegos, un sitio donde las almas están y confinadas hasta que se van perdiendo o diluyendo a través de que vaya pasando la nieve de los tiempos. Pero sumándole elementos del Sheol de los judíos y imputándole una concepción completamente nueva que entra con el cristianismo y que es la concepción de la culpa que se corresponde a un castigo. Entonces, lo que nos va a mostrar Dante en el infierno es una relación causal y una matemática o una economía de la culpa, según sea la gravedad de el daño cometido, será la intensidad del castigo. Dante hace una configuración única de estos castigos, es decir, esto no está en ninguna otra obra, él la crea, la propone y hace entonces ese cálculo moral que es muy interesante y que además está muy compenetrado con su lugar histórico, con su ciudad, con la política propia de su ciudad. Luego viene el purgatorio. El purgatorio, a diferencia del infierno que es descendente, tiene ya una constitución ascendente. Va a aparecer como una colina donde hay 7 cornisas y en cada una de esas cornisas están las almas que están purgando sus pecados. El purgatorio es quizás el concepto más eficiente de la noción cristiana del perdón dentro de los conceptos propios de la Edad Media y, digamos, de lo que había sido la mentalidad antigua. No se puede dar un perdón absoluto, eso no sería justo por más que el pecador se haya arrepentido al final de sus días de las faltas cometidas, entonces el pecador tiene que hacer una correspondencia en términos de, digamos, expiar ese pecado que ha cometido y asimismo compensar a Dios por las faltas que ha suscitado con sus actos. Es muy interesante teológicamente allí el asunto porque parte de la idea de que los seres humanos podemos dañar a Dios con nuestras acciones. Hoy por hoy, esa es una idea sumamente discutida. O sea, ¿cómo es posible que yo, ínfimo ser humano,
pueda dañar a un ser que es la perfección absoluta. Pero la lógica que se aplica al cielo y al más allá es la lógica de la tierra. Y finalmente está el empíreo, el cielo, que se organiza en 7 círculos concéntricos siguiendo la comprensión de los cielos que ha establecido Aristóteles y donde las figuras van a estar ubicadas conforme al orden de la perfección de sus almas. Nosotros habíamos empezado a caminar el infierno, habíamos estado viendo cómo hay un sitio original en la entrada que está en la parte del vestíbulo infernal, donde están esas almas que fueron totalmente indiferentes. Estas almas no son merecedoras ni del castigo ni del premio. O sea, están sumidas en esa banalidad que ha sido propia de su existencia. No han sido buenos, no han sido malos, pero no han sido y su deber era ser. Y ahí ya hay una idea importante que nos trae Dante, o sea bueno o sea malo, pero sea algo, o sea, haga algo. Después el limbo, donde están estos no bautizados, todas estas personas que no alcanzaron a conocer a Jesús, pero que merecen, digamos, estar en un espacio donde no sean atormentados. Y encontramos personalidades como la de Sócrates, Aristóteles, Platón, es decir, aquellos hombres de ciencia o personas que fueron virtuosas, pero que no tuvieron la gracia bautismal. En ese limbo habrían estado originalmente los profetas y habrían estado originalmente los antecesores de Jesús, pero estos habrían sido liberados en el momento de la resurrección. Y aquí empezábamos nosotros ya nuestro recorrido por el infierno. Este recorrido por el infierno lo vamos a hacer de la siguiente forma o manera. Vamos a ir encontrándonos con las personalidades que van a darle recibo a Dante y a Virgilio, que le van a poner en conocimiento de lo que está ocurriendo en este lugar. Originalmente vamos a seguir como en la parte esquemática y después sí vamos a entrar a los personajes particulares que además de estar allí, son personajes relacionados con la vida en Florencia. Habíamos dicho que en el primer lugar de el infierno estaban ya, digamos, los por una parte, los lujuriosos, que están envueltos en unos torbellinos de aire que los llevan para arriba y para abajo. Después encontrábamos los glotones, que eran sometidos a una incesante lluvia de granizos de tamaño de grandes pedrungos. Después los glotones que se encontraban en medio, no, perdón, los glotones ya dije en la lluvia de granizo, después los avaros, los pródigos, a los cuales se lanzan piedras entre sí. Habíamos llegado a la laguna Estigia y en la laguna Estigia íbamos a encontrar dos tipos de seres muy particulares. Unos de ellos iban a ser los iracundos y los otros los tristes. Los tristes eran las personas que en una situación de profunda y absoluta, digámoslo así, melancolía, se habrían, nosotros hoy en día diríamos depresión, se habrían llegado a suicidar. Son las personas que infligieron violencia contra sí mismos. Hay toda una serie de elaboraciones que hace Dante en este sitio. También habla de quienes actuaron como violencia contra natural.
es decir, quienes murieron habiendo cometido el pecado de la homosexualidad, habiendo ido en contra de la naturaleza. Después vamos a encontrar las murallas de Dite hasta este punto en lo que son el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto nivel del infierno. Digamos que los pecados no son tan graves y no son tan profundamente castigados. Están en la parte alta del infierno. No sabemos si Dante piensa que en algún momento estas almas podrían llegar a tener algún tipo de reivindicación o podrían llegar a ser salvadas. Eso no lo sabemos. Sí sabemos que a partir de este momento, cruzando este círculo, hay una muralla, que es la muralla de la ciudad de Dite. La ciudad de Dite es la ciudad infernal. Ya lo que viene de aquí para abajo es mucho más duro. Ya en esta parte del bajo infierno, los castigos son mucho más cruentos, si se quiere, más dolorosos. Y el nivel de la condenación es ya algo completamente y absolutamente eh, totalmente imposible de reversar, es decir, es irreversible. Los primeros que aparecen son los herejes que están en sepulcros ardientes y vamos a encontrar que entre ellos vamos a encontrar al Papa Anastasio. Su pecado es mucho más grave justamente porque era papa. Luego vamos a encontrar un río de hirviente, un río de sangre hirviente, que es el río Flegetonte. Y después vamos a encontrar una parte en el séptimo círculo, que se divide en tres, un río, un bosque y un desierto hirviente. Ahí van a estar los violentos, ¿sí? Los violentos son todos aquellos que asesinaron o indujeron a la crueldad. Lo más llamativo en esta parte, en el infierno de Dante, es darnos cuenta que para este autor, por debajo de los violentos estén los fraudulentos. Para Dante, las personas que engañan son las del peor tipo, ¿sí? Del peor tipo. Allí digamos que están casi que los últimos seres humanos condenados. Después de ese círculo están los gigantes que están allí para evitar que el mal, que podríamos llamar como el mal total, pueda liberarse, que es el que está en el noveno círculo, donde están Lucifer y los traidores, los que han traicionado a sus benefactores, donde vamos a encontrar a Judas, a Bruto y a Casio. Bruto y Casio fueron los homicidas de César. Veamos esta parte que tiene que ver con los fraudulentos. En la parte donde habla de los fraudulentos, Dante se detiene cuidadosamente para hacer una exposición detallada de cómo deben ser castigados. Primero, los proxenetas y los embaucadores, que serán azotados de manera permanente por demonios cornudos. Después, los aduladores, que están sumergidos entre excrementos humanos, o sea, en medio de la pestilencia. Para Dante, los aduladores son lo peor que se puede encontrar, porque los aduladores llevan a las personas con poder o con talento a cometer errores gravísimos.
son siempre traidores malintencionados. En tercer lugar están los simoníacos. La simonía es la venta de los cargos eclesiásticos a cambio de riqueza. Es horrible porque algo que debería funcionar meritocráticamente se tuerce, ¿sí? Se tuerce completamente. En el cuarto lugar, todos los adivinos y magos, todos ellos que trataron de usurpar un lugar en el conocimiento que solo le corresponde a Dios. Esas personas que se valieron de engaños y que van caminando a lo largo y a través de este espacio con las cabezas vueltas hacia la espalda, como un castigo a su intención de haber podido ver el futuro cuando no tenían esa capacidad. Luego, un lugar que esperamos exista para sentirnos aliviados es el que le da a los políticos corruptos, a todos aquellos que han malversado el dinero público. Estos están en un lago de brea hirviente, se están quemando todo el tiempo. Después están los hipócritas, que son todos los que se hicieron pasar por lo que no eran, llevan unas máscaras doradas, pero que son realmente fabricadas en plomo para, digamos, punir su eh, pena de haber tratado de simular ser lo que no eran. Y finalmente los ladrones sometidos o sumergidos entre serpientes con las manos atadas a la espalda. Después de estos ladrones siguen los consejeros fraudulentos que intentan hablar pero no pueden emitir palabra. Luego los sembradores de la discordia, todos esos que provocaron guerras, cismas, problemas interfamiliares. Los falsificadores y perjuros, cada uno con una enfermedad dolorosísima que tiene que experimentar de manera perenne. Y luego, digamos, viene después de estos espacios, vienen aquellos gigantes horribles, escabrosos, espantosos, que van, digamos, a custodiar a los que fueron fríos de corazón, a las personas que no tuvieron ningún tipo de caridad para con los demás. El infierno de Dante es como un embudo. La parte más extendida, la parte de los círculos superiores, porque son pecados más fáciles de alcanzar para la mayoría de las personas. Es decir, es más fácil que alguien caiga en la gula o en la lujuria, ¿sí? O en la envidia, a que caiga en el asesinato y en otras formas de acción. Bien, veamos un poco más profundamente algunos de estos espacios infernales y lo que Dante nos cuenta a través de ellos, con el propósito particular y propio de poder comprender no solamente cómo está hecha la Divina Comedia, que para eso nos sentamos a leerla, sino fundamentalmente cómo la comedia va a reflejar al Dante y a su tiempo. Em, Miren, por ejemplo, porque es muy interesante, esta noción sobre la tristeza o sobre la depresión. Dante hace que el alma que lo encuentra cuando está en este círculo de los afligidos, tristes y los iracundos,
diga lo siguiente: estuvimos siempre tristes bajo aquel aire dulce que alegra el sol, llevando en nuestro interior una tétrica sombra. Ahora nos entristecemos también en medio de este negro cielo. La vida es un don infinito y absolutamente rico, porque no es solo la vida nuestra, es toda la vida alrededor, de seres humanos, de animales, de plantas. Y siempre, por difícil que sea la situación, hay un atisbo de esperanza. Hay algo que nos lleva a poder trascender el dolor. Para Dante y para la gente de su tiempo, quien renegaba de la vida y se la quitaba, estaba renegando de Dios. Y por eso, esa tristeza era una falta imperdonable. No se tenía en ese momento, en modo alguno, la visión probable o posible de una enfermedad psiquiátrica. Las enfermedades psiquiátricas son las enfermedades huérfanas de la historia. Realmente las enfermedades mentales solo empiezan a ser consideradas con un cierto interés y un cierto afán en términos de pensar que puede haber una terapia, que puede haber algún tipo de ayuda ya en el siglo XIX, entonces en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, antes de esto, las personas con problemas mentales fueron consideradas durante mucho tiempo endemoniadas o personas carentes o ausentes o faltas de voluntad. Eso es algo bastante duro. Bien, llegamos a la ciudad de Dite y como veíamos, aquí en Dite, o a través de la ciudad de Dite, vamos a ya a encontrar a esos que, habiendo sido tan malos, tan malos, tan malos, no deben estar mucho más custodiados. Se debe evitar de todas maneras que puedan salir de ahí, porque es que el problema del infierno no es solamente el problema de la geografía, es el problema de la existencia. Actualmente, pues la Iglesia Católica a través del Papa Juan Pablo II dijo que el infierno y el cielo eran espacios espirituales, no sitios parecidos a los de Dante. Y sin embargo, yo pienso que en gran medida una parte importante de la humanidad quisiera que siguieran existiendo estos lugares físicos y se problematizan y nos problematizamos acerca de si es verdad que es posible que una persona que haya hecho mucho, mucho, mucho mal pueda trascender de la misma manera que una persona que no lo ha hecho. Uno de los elementos interesantes en la comedia de Dante que muestra hasta qué punto este es un texto completamente universal y que alcanza a decir cosas importantes al ser humano contemporáneo es, por ejemplo, el hecho de que Dante ponga en el círculo de los violentos a aquellos que han destruido o han dañado la naturaleza. Asimismo, en toda la construcción de la comedia y sobre todo en estos espacios infernales, Dante saca a relucir específicamente mucho del imaginario mitológico que había sido decisivo en el tiempo antiguo. Entonces aparecen figuras como la del Minotauro haciendo parte de la narración de los espacios. Y esto muestra también cómo toda esta narración mítica se ha ido volviendo algo que va emergiendo, que se queda presente ya desde Dante en adelante en todo el contexto de Occidente. El Minotauro, eh, Tiresias, flegias, no eran elementos que estuvieran muy dentro del contexto de la
forma de representar el mundo de la Edad Media. Entonces, en ese sentido, encontrarlos dentro de la comedia nos da la idea de cómo se ha ido transformando el tiempo histórico para dar paso a lo que va a ser el Renacimiento. Y miren lo que dice. Oh ira desatentada que nos aguijoneas de tal modo en nuestra corta vida y así nos sumerges en sangre hirviente por toda la eternidad. Entonces, ahí está muy particularmente este grupo de personas que se han dejado arrastrar por la ira y que han hecho el mal, que han sido tiránicos, han sido violentos contra los otros seres humanos. ¿Por qué es interesante este texto en particular? ¿Por qué traerlo a colación? Porque también nos va mostrando un punto interesante en la transición de los tiempos históricos, de la Edad Media al Renacimiento. La Edad Media fue una época en la cual siempre la Iglesia estableció unas propuestas de terapéutica contra las pasiones humanas. La Edad Media para muchos es oscurantista porque hace un énfasis sumamente fuerte en el pecado y hace énfasis en el pecado como una manera de buscar la contención, sobre todo de los que tienen poder. En este punto Dante, que está en un punto de transformación, en un punto de cambio, en un punto de elaboración, va también al poner a los iracundos y al hacerlos decir esto, va a volver sobre un punto que será esencial y que se va a desarrollar mucho en el Renacimiento, y es buscar el equilibrio de las pasiones, es decir, buscar que las personas se controlen, se autorregulen. Bien, seguimos con los espacios. Otro elemento importante en Dante es la creatividad del autor para establecer los castigos. La forma en la que Dante concibe la manera en que son expiados o castigados los pecados es absolutamente impactante. ¿Por qué? Porque usa una gran cantidad de elementos para su relato. No es un infierno simple, no es un infierno donde veamos castigos que aparecen como evidentes, como los que pueden aparecer incluso en la pintura, aún en la del Bosco, sino que son castigos muy elaborados. Y hay todo un discurso político y moral que subyace a la narración del texto, que está allí en la narración del texto. Por ejemplo, aquí cuando encontramos esta afirmación, siendo justo contra mí mismo, fue injusto porque era inocente. Es decir, eh, hay en estos condenados del infierno un elemento que no está, digamos, tan claro quizás en otros espacios, es que estos seres se han hecho completamente conscientes del mal que han hecho. Son conscientes del mal que han hecho, lo lamentan, no se enorgullecen de él. Por el contrario, ellos tratan con sus palabras, con su forma de relacionarse con el autor y con su acompañante Virgilio, tratan permanentemente de darles una alerta para que no sigan su ejemplo, para que se abstengan de cometer los mismos
errores que ellos han cometido. Y es muy, como les digo, muy interesante ver la forma en que se da el castigo, la manera en la que son punidos estos pecados. Por ejemplo, aquí los monederos falsos, los que venden indulgencias, los que venden los simoníacos, son atacados de hidropesía y sed inextinguible, mientras que los calumniadores sufren una fiebre permanente. El último lugar del infierno, Dante lo va a llamar la Caína, y ahí van a estar todos los fratricidas, Caín, Modrec, y los que han traicionado a su patria. Pero la parte más baja es la que él va a llamar la Judesca, donde están los traidores, como les decía, sus bienhechores, en el caso de Judas, Lucifer y Bruto y Casio. ¿Qué personajes aparecen en el infierno? En el infierno Dante nos trae una serie de personalidades que han hecho parte de digámoslo así, del paisaje local de Florencia. Quizás para todos los que han leído El infierno de Dante, los personajes más relevantes de los personajes no mitológicos, sino de los personajes históricos, sean Francesca da Rimini, Giovanni Malatesta y Paolo Malatesta. En el segundo círculo del infierno, Dante hace referencia a una historia que ocurrió entre 1283 y 1286. Resulta que la joven Francesca da Rimini fue entregada en matrimonio a Giovanni Malatesta. Giovanni Malatesta era un hombre que era muy mal encarado y que tenía una deformidad física, pero era el hijo mayor de su familia. Así que Giovanni se encargaba de presidir todos los asuntos familiares en términos políticos. Giovanni tenía un hermano menor, Paolo, que era muy bien parecido. Paolo y Francesca eran similares en edad y empezaron a compartir muchos momentos, empezaron sobre todo a interactuar, a leer, y ellos empezaron a leer especialmente el poema de Lancelot, que se había hecho muy popular para este momento histórico. Entonces, ellos, a través de la lectura de el poema de Lancelot y viendo el romance entre Lancelot y Ginebra, fueron acercándose más de lo debido y se constituyeron en amantes. No sabemos hasta qué punto ese amorío trascendió. Lo que sí sabemos es que fue descubierto por Giovanni, que llegó un día cuando nadie lo esperaba y los descubrió y les dio muerte a ambos de manera muy violenta. Aquí estamos viendo la representación de Jean-Auguste Dominique Ingres, de ese momento en que Giovanni descubre la traición cometida por su esposa y su hermano, y vemos cómo de la mano de ella se desprende el pequeño libro del romance. Cuando Dante y Virgilio llegan al segundo círculo, ven a estas dos almas que son llevadas permanentemente en medio de, digamos, en medio de un terrible remolino que las va arrastrando, las va arrastrando, las va arrastrando. Y ellos le hablan y él siente una profunda conmiseración por ellos. En el tercer círculo del infierno, Dante ve a un personaje al cual llama Chaco. Este Chaco va también a ser referido por Boccaccio. Chaco, el nombre quiere decir cerdo, y Dante lo sitúa con los que se han entregado a la gula. Y
Dante le dice, Chaco, tu tormento tanto me pesa que a llorar me invita. Esto, digamos, esa presencia de Chaco ahí, pues nosotros tenemos que imaginarnos que Dante sabría que el Señor era muy dado a este comer sin freno, pero también tiene que ver con el hecho de que Chaco está relacionado con los güelfos blancos y negros. La mayoría de las personalidades que aparecen en la obra de Dante están vinculadas con el problema político que atravesaba la ciudad de Florencia. Y esta situación, digamos, se refleja en el hecho de que el poeta sitúe, especialmente en diferentes círculos infernales, a aquellos que estuvieron vinculados con lo que a él mismo le ocurrió. Ya cuando se están despidiendo Dante y Shaco, eh, mientras Virgilio está totalmente, digamos, en silencio, ¿sí? Eh, Vamos a ver que Shaco le expresa un deseo que él tiene hacia Dante y le dice, te pido que a otras mentes me recuerdes, ¿sí? Y en la Divina Comedia permanentemente vamos a ver esto y sobre todo en el Purgatorio, Dante va a manejar específicamente un paralelismo con lo que aparece en los Evangelios, en el pasaje del rico de Pulón y en ese momento, espérense porque no es, ya no sé si es Saulo, que el rico que está en el infierno le pide el favor, ¿no? De que de que vaya a hablar que manden a este mendigo que estaba siempre a la puerta de su palacio, al que él nunca le dio nada, nunca le ayudó, lo dejó morir allí de hambre y de sed, que lo mande a avisar a sus familiares para que no cometan el mismo error y que en ese momento el Señor le dice, no, ¿por qué voy a mandarlo a hacer eso? Si tú hiciste lo que tenías que hacer fue porque lo hiciste, porque sabías que podías haberte portado correctamente. Y Dante mantiene esa noción del rico de Pulón en toda la comedia, en la parte del infierno y del purgatorio, ¿no? Quiero que los míos no cometan los mismos errores. Quiero que los míos em, puedan, de alguna manera, hacer las cosas de mejor forma. Y vamos a ver cómo Dante expresa esa noción cuando escribe al inicio del canto segundo. Memoria que escribiste lo que vi, aquí se advertirá tu gran nobleza. De esta manera, la Divina Comedia no es solamente una narración novelada en la que Dante, digamos que se saca el clavo de todos los que le pudieron hacer daño. Hay una recuperación histórica, pero muy seria que él hace en relación a la trascendencia de los acontecimientos que ha vivido y que le ha tocado conocer. Pero también hay todo este discurso moral. O sea, la Divina Comedia es una obra gigante. Por eso nos hemos demorado tanto con Dante en términos de todos los alcances que llega a tener. En el tercer círculo, donde están los desenfrenados, Dante se encuentra con de Gioaio Aldobrandini, quien fuera un caballero de gran espíritu, de gran sentimiento en obras de armas. Y este personaje nos deja ver perfectamente cómo la comedia muestra la trascendencia histórica de los hechos, puesto que este hombre había combatido en la batalla de Montaperti como güelfo.
y había desaconsejado atacar Siena, pero su consejo no fue escuchado y así fue derrotada su facción. Eh, Dante lo va a llevar al infierno, entre otras cosas, porque se lo consideraba un usurero y un hombre de poca, digamos, autocontención. Dante lo pone en un lugar muy especial junto con otros dos personajes de Florencia, a los cuales nos da también la idea de que se les ha punido, se les ha llevado a este lugar del infierno porque eran homosexuales. Y eran justamente Teogiajo Aldobrandini, Jacopo Rustici y Guido Guerra. Es muy interesante este señalamiento de Dante, porque más adelante en el purgatorio vamos a encontrar que Dante se encuentra con otras personas, otros amigos suyos, que también están reputados por haber sido homosexuales, pero a estos últimos, Dante nos dice, se alcanzaron a arrepentir de su pecado y por tanto se salvaron sus almas y ya no quedaron en el infierno, sino en el purgatorio. Hay para Dante un punto crítico y ese punto crítico está en el hecho de que poco vale a estas almas haber hecho bien muchas cosas, porque lo que hicieron y lo que fue su pecado fue mayor o obtenido como algo más importante y por esta razón fueron a parar los tres al infierno. Este paraje o este pasaje de la comedia que va a llevar a estos personajes a estar en el infierno, en uno de los sitios más duros del infierno, y va a inspirar la obra escultórica de Rodin. Rodin hará de ellos este trío escultórico y los tendrá en cuenta para las puertas del infierno, que es lo que vamos a ver a continuación, porque pues quise aprovechar que estamos hablando del infierno de Dante, pues para ver un poquito cómo esta obra ha sido una de las que mayor influencia ha llegado a tener en términos del arte occidental. Y aquí vemos, por ejemplo, los dibujos de William Blake, que es el gran pintor y dibujante inglés del siglo XIX, donde él también vuelve a tomar algunos de estos elementos enunciados por Dante en la comedia. Y vamos a ver que está claro en nombre de Dante que para su tiempo este pecado contra natura era tan absolutamente terrible que no había, digamos, muchos espacios para la salvación o la redención. En otras fuentes, como Boccaccio, se habla de que es probable de que estos personajes no hayan, digamos, pecado en términos simple, llanamente con hombres, sino con sus propias esposas, ¿sí? Y otros dicen que es posible que hayan llegado a la homosexualidad porque sus esposas no habrían querido mantener relaciones sexuales con ellos. Bien, en una época en la cual la homosexualidad era considerada como algo,
digámoslo así, no solamente pecaminoso, sino era, no solo denotaba el pecado en sí, sino que se volvía todavía más seria porque implicaba que la persona era incontinente, o sea, que no era capaz de refrenar sus pasiones. Luego seguimos y vamos a ver que en otro de los círculos va a encontrar a Mosca dei Lamberti, que era perteneciente a la familia ghibellina de los Lamberti, que estaba aliada a los Uberti da Farinata y que había hecho parte de la comuna de Florencia. De nuevo, volvemos a ver cómo muchas de estas personas están allí, nos van a hacer la referencia al desarrollo histórico de las guerras entre güelfos y gibelinos. Y vamos a ver que el poeta va a encontrar a Mosca terriblemente mutilado de las manos como castigo a su consejo de proceder a matar a personas que eran inocentes, es decir, sigue mostrándonos permanentemente cómo los actos políticos son quizás uno de los elementos más significativos en el llevar a que las personas se equivoquen y a que las personas terminen condenadas. Esa es básicamente una de las grandes conclusiones a las que podemos llegar, es que quienes están en el infierno fueron quienes se equivocaron políticamente. Bien, en cuanto a otro de los personajes que encontramos, que es el personaje de Farinata. Farinata era un noble florentino de inicios del siglo XIII, quien era conocido por practicar la filosofía epicúrea y quien negaba que la trascendencia del alma, afirmando que una vez que el alma moría, moría el cuerpo. Asimismo, vamos a ir encontrando otros sujetos como Cavalcanti dei Cavalcanti, que también se va a entregar, digamos, a la filosofía y de esta manera nos damos cuenta cómo en la Florencia de Dante ya existe un importante grupo de personalidades que están entregadas a prácticas filosóficas y cómo estas prácticas generan temor y desasosiego, pero crean también un camino que es el que después les va a servir de base a personalidades como los Medici. Ahora vamos a ver muy rápidamente una de las obras más maravillosas de Rodin. Eh, a Rodin le fue encomendado hacer unas puertas. Estas puertas van a ser las puertas del infierno y van a ser la contraparte de lo que fueran las puertas del paraíso que están en Florencia y que hizo Ghiberti. Eh, Esta obra le tomó mucho tiempo a Rodin. Él hizo varias propuestas de la misma. No me voy a demorar mucho porque necesito llegar al purgatorio y al cielo, pero vamos a ver cómo una muy buena parte de las grandes esculturas que vamos a reconocer como creaciones impresionantes de Rodin están inspiradas en esta maravillosa parte de la obra de, eh, de Dante. Aquí vemos ya la realización de la obra, a diferencia de lo que ocurre con Dante, donde
El infierno está claramente segregado, ordenado jerárquicamente. En el caso de Rodin, están, digamos, las figuras en una relación mucho más amplia. Uno de los personajes que aparece en las puertas de Rodin es el de Conde Ugolino. El conde Ugolino, ¿sí? Fue condenado por sus crímenes políticos, pues digamos que más que por crímenes, porque había también caído en desgracia, fue condenado a quedar encerrado en una torre. Ugolino era un conde de la ciudad gibelina de Pisa. Él casó a su hermana con un güelfo, Giovanni Visconti, y esto hizo que los partidarios de su ciudad empezaran a desconfiar profundamente de él. Vivió unos años de manera muy pacífica en Pisa hasta que pues empezó, digamos, el conflicto entre Pisa y Génova. En ese momento, el conde Ugolino recibió la comandancia de una división de la flota pisana. Y así él participó reiteradamente de todos los momentos más agitados de el conflicto hasta que finalmente Ugolino fue derrotado políticamente, intentó fallidamente una toma del poder y en el momento en el cual no lo consiguió, él fue capturado junto con sus hijos, eh, Gado y Uisione, y sus nietos Nino y Andelmusio, y fue encerrado en la Torre Mida, donde se los dejó morir de hambre. Ugolino aparece citado por Dante en la Divina Comedia en el último círculo del infierno. Y allí Dante pues nos cuenta cómo el conde Ugolino no pudo resistir al hambre y terminó devorando a sus hijos y a sus nietos, es decir, comiéndose los cuerpos de los hijos y de los nietos. Rodin nos va a mostrar esta situación de la manera más terrible posible. También nos va a mostrar a Paolo y a Francesca, a Paolo Malatesta y a Francesca di Rimini, em, y a muchos otros de los condenados a los que Dante hiciera referencia. Las puertas del infierno son, sin lugar a dudas, una de las manifestaciones más impresionantes de la escultura de Rodin y una de las mejores formas digamos, de transformación de una obra de arte, en este caso, la Divina Comedia, en otra. Obviamente, Rodin no solamente tuvo en cuenta a Dante, sino que también tomó otros elementos, algunos de las metamorfosis de Ovidio. Bien, ahí las podemos ver rápidamente.
porque pues no nos podemos demorar mucho, digámoslo así, en ellas. Y ahí están los tres florentinos que, como les digo, parecen como una escultura separada. Rodin va a hacer eso, ¿sí? Rodin va a separar algunos apartes de las puertas, como el pensador, como el beso, ¿no? Pero otras sí las va a dejar solamente aquí. Bien, vamos al purgatorio. Pero voy a parar aquí un momentico y ya volvemos.